Y el sector audiovisual está exigiendo avances en la cajoneada ley de cine, que está próximo a perder su estado parlamentario en la Cámara de Diputados. Más información tiene Fiamma de Biasi. Fiamma, te escuchamos. Así es, Chechu. Retomamos el contacto desde Rosario porque hay una preocupación que va más allá, ¿no?, de lo que tiene que ver con la industria audiovisual y toda su producción que tiene que ver con la provincia de Santa Fe, una de las que más ha registrado actividad, ¿no?, alrededor de lo que es el largo y ancho del país, sino que también, como bien decías, hablamos de lo que es la pérdida del estado parlamentario, que es una de las principales preocupaciones, por supuesto, no solamente de los referentes, sino quienes vienen siguiendo esta ley de cines que por lo menos ahora ha quedado paralizada, ha quedado pausada, y es por eso que tenemos a uno de los referentes de lo que es la industria santafesina, ¿no?, de la producción y realización audiovisual, y además también dueño de su propia productora, que es Pablo Romano, que nos da un ratito de su tiempo, se acerca también a nuestras oficinas. Te agradecemos muchísimo por este contacto. En primer lugar, aclarar, porque hay mucha gente que tal vez del otro lado no sabe lo importante que es que en Santa Fe esté esta iniciativa de tener una ley de cines y cuál es ese objetivo, ¿no?, el recorrido que se ha hecho hasta ahora y cuál es el objetivo de esta ley. Bueno, el objetivo es el fomento del audiovisual en toda su expresión, digamos, no solamente el fomento a la producción, sino la difusión, la formación de espectadores, la construcción de un acervo audiovisual que es muy importante en cualquier estado. En grandes rasgos es eso. Y esta comunidad audiovisual amplia, diversa, donde está varias asociaciones como APAS y como CEPIAR, y hay diferentes referentes también por fuera de la asociación, lo que estamos promoviendo es que exista una ley provincial de cine, cosa que la mayoría de las provincias argentinas tienen y nosotros no. Entonces, eso es un déficit muy grande en nuestra región. Para que se den una idea, voy a dar el ejemplo en este año 2024 en la provincia de Mendoza se van a filmar más de 10 películas y 2 series, ¿no? La provincia de Mendoza, donde no tenía históricamente no ha sido una provincia del audiovisual. Entonces, lo que ha posibilitado eso es una ley de cine, como Córdoba, como Salta, como la mayoría de las provincias argentinas. Entonces, ese déficit hace que hoy nosotros se nos dificulte, entre otras cosas, coproducir no solamente con el exterior, sino con otras provincias. Entendemos que la preocupación principal está puesta en esta fecha, ¿no?, que tienen como límite a través de, bueno, la preocupación principal que vendría a ser la pérdida del estado parlamentario. Entiendo que sería noviembre de este año, por eso se está trabajando tan duro y tan rápidamente para poder llevar la atención a esto. Así es como lo has dicho. El tema es que cuando se presentó el año pasado, tuvimos el apoyo de diferentes diputados de diferentes bloques, y eso hace que, bueno, que nosotros tenemos un piso con todos los que hemos hablado, les parece bien esto. Hay que pensar que todo Estado que se precie de tal tiene leyes audiovisuales, promueven el audiovisual. ¿Por qué digo esto? Porque siempre se está pensando la cultura como un gasto, y lo que tienen que entender es que hay un valor agregado enorme en el cine y que produce divisas muy fuertes hacia el interior. Y además que todo lo invertido, yo te diría que la mayor parte de lo invertido en una película queda en el territorio, ¿no? Y hay muestras cabales de eso, ¿no? Y hay estudios hechos por el Banco Mundial, estudios de organismos del sistema que hablan muy bien de lo que es la industria audiovisual. Entonces, todavía no podemos entender cómo no tenemos una industria cuando ya en 1920, los Estados Unidos lo pensaba como una industria. O sea, hace más de 100 años
los grandes estados ya pensaban el cine como una industria. Bien, bueno, yo te quiero preguntar, Pablo, porque hablabas recién de la importancia de otras provincias que ya tienen esta ley a disposición y sabemos que Santa Fe es una de las provincias que más ha contribuido y que tiene muchísima producción en lo que tiene que ver con lo audiovisual. Te quiero preguntar cómo se viene trabajando entonces hasta ahora, teniendo en cuenta que no ha salido o que no ha tenido un progreso lo que es la ley de cine, cómo se trabaja en la provincia de Santa Fe respecto a esta industria, a lo que es la realización audiovisual, teniendo en cuenta la cantidad de oferta que tiene, de todo lo que tiene para mostrar y bueno, y todo lo que esto significa. Bueno, hay productoras diversas con diversa producción de contenidos, ¿no? Entonces, fundamentalmente es con aportes privados y con lo que es a través del fomento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, que en este momento hay un detenimiento porque no aceptan presentar nuevos proyectos dentro del instituto. Quiero aclarar que el Instituto de Cine es un órgano autárquico que el dinero con el que se producen las películas, parte de las películas, porque no con todo ese dinero se produce una película, con el dinero que se produce las películas no pasa por el presupuesto nacional. No es que el dinero que se le da al cine se le quita a los hospitales, como se ha dicho muchas veces. Eso es falaz, es una mentira y por eso es importante. El instituto es un órgano autárquico que depende solo de si los espectadores, entre otras cosas, de si los espectadores van al cine o no. A partir de ahí es donde surge ese fondo de fomento a la industria audiovisual. Claro. Creo que nosotros, si quisiéramos hacer un aproximado de cuánta cantidad de gente, cuántos sectores trabajan en la realización de un documental, de un cortometraje, de un largometraje, estaríamos un largo rato. Pero lo importante es destacar la cantidad de gente que trabaja detrás de una producción, por más chica o por más grande que sea, y además hablar de los demás sectores que también son beneficiados a través de este tipo de trabajo, que tal vez no tienen que ver justamente de manera directa con la industria audiovisual. Y eso también es importante destacar, que muchos sectores de la sociedad también se benefician a través de este trabajo. Sí, pero en forma directa, digo, hotelería, movilidad, todo lo que es transporte, o sea, hay una cantidad de recursos que se invierte en una película que se despliega en el territorio y se despliega en el territorio en muchísimos, ¿cómo decirte? En muchísimas industrias, en muchos rubros, ¿no? Caso lo que es hotelería, como te decía, movilidad, gastronomía, y es muchísimo lo que se invierte en una película. Y te puedo dar ejemplos, ¿no? El año pasado nosotros hicimos una película, el 80% de esa película se hizo con inversión privada. Entonces, eso es lo que hay que entender. Hoy hay posibilidades de inversiones privadas, pero también para eso necesitamos un Estado fuerte que le interese la producción, así como le interesa el campo, ¿no? Y ponen recursos para que haya caminos, para que haya créditos blandos. Bueno, nosotros necesitamos un Estado para que haya una ley, para que fomente el audiovisual, no solamente para producir películas, sino para formar espectadores, para encontrarse con su público, porque son momentos, o sea, hay dos patas, digamos. Hay una pata que es el valor agregado de una película y los recursos que produce una película para el interior de un país, ¿no? Estamos hablando que, según la última estadística, no sé si era un 4 o un 5% del PBI, es de la industria del cine. Bueno, esa es una parte. Y la otra parte es la parte que podríamos pensar de soberanía audiovisual, ¿no? ¿Qué quiere decir esto con soberanía audiovisual? Yo siempre doy el ejemplo, mucha gente dice, cuando sucede algo en el país, lo que sea, dice, esto en Estados Unidos no pasa, ¿no? Y si a la mayoría de esas personas le preguntás, si fueron a Estados Unidos, te dicen que no, que lo vieron en las películas. Entonces, el cine es un gran formador de ciudadanía. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta
a la hora de evaluar lo que implica la industria cinematográfica, desde el aspecto económico, la producción de divisas, de valor agregado, del gran valor agregado que tiene una película, y la producción de subjetividades y de lo que se llama la producción de ciudadanía. Bueno, Pablo, la última, pero no menor, sabemos que hoy en día la sociedad y muchos de los sectores, como también es el de la realización y producción audiovisual, está en una gran lucha, en una gran batalla para no perder lo cultural, para no perder lo relacionado a lo cinematográfico. A partir de ahora se seguirá peleando, o por lo menos buscando esta oportunidad de generar un diálogo con esta iniciativa que se había pensado, con este proyecto de ley, que bueno, van a seguir peleando hasta el mes de noviembre. Entiendo que ustedes están haciendo todo lo posible para que esto no quede en el olvido, porque perder ese estado parlamentario significaría que empezar desde cero. Significa empezar desde cero de una batalla. Hay que pensar que nosotros, como tradición santafesina, tenemos la primer película de largometraje por fuera de la ciudad de Buenos Aires se hizo en Santa Fe en 1917. O sea, nosotros tenemos una tradición cinematográfica enorme. La escuela de cine que marcó a todo un continente estuvo en Santa Fe, en los finales de los 50, con Fernando Birri. O sea, nosotros tenemos una tradición audiovisual cinematográfica que no la tiene ninguna otra provincia del país. Sin embargo, hasta el día de hoy nosotros no tenemos ley provincial. Entonces, justamente nosotros lo que estamos... la comunidad audiovisual lo que está bregando es por una ley audiovisual para el fomento y la producción cinematográfica. Pablo, muchas gracias por este contacto. Muchas gracias a ustedes. Escuchábamos entonces a Pablo Romano, que nos comentaba un poco más acerca de estas cosas que tal vez no tenemos en cuenta cuando hablamos de la producción audiovisual y sobre todo relacionada a lo que pasa acá en el territorio santafesino. Lo hemos hablado no solamente con aquellos que son referentes culturales, sino también aquellos que van a hacerlo. En algún momento hemos hablado con la Escuela Provincial de Cine y Televisión y lo que significa que hoy en día siga en funcionamiento en momentos en donde hay mucha incertidumbre y mucha duda. Bueno, importantísimo poder escuchar las declaraciones y los testimonios de personas como Pablo Romano que vienen a contar qué es lo que está pasando y la necesidad de que la provincia tenga esta ley de cines como pasa en muchas provincias de Argentina. Bueno, donde a veces la urgencia económica nos lleva por diferentes lados, estas cuestiones también, ¿no, Fiammi? Son importantes de atender, por eso lo importante de las reflexiones que hacía Romano hace algunos minutos. Fiammi, te agradecemos este contacto, que tengas una excelente noche. Muchas gracias, igualmente. Hasta luego.